Dios nos guarde y nos bendiga. Ahora ponga usted mucha atención, pues vamos a escuchar la exhortación de la bendita y eterna palabra de nuestro Dios, que hará en este lugar nuestro pastor Enrique Villalobos. Doy muchas gracias al Señor. Ayer estaba leyendo la palabra del Señor y recibí testimonio que hoy día el Señor me iba a celebrar, porque hoy día cumplo 46 años en el pastorado. Y le doy las gracias al Señor. Estoy teclito, estoy viejito, ¿cierto? Pero no llegué así. Todas estas canas las gané en el camino. Son canas de oro. Amén. Dios nos ayude, ¿cierto? Y dice Dios a toda la gente: te levantarás y te inclinarás ante las canas. Así yo tengo una bendición que uno tiene que hacerme reverencia de acuerdo a la palabra de Dios, pues, el que cree la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, ¿no? Nos llene su gracia. Y 46 años que me han parecido como nada, porque por donde uno pase uno tiene la promesa, ¿cierto? Este chico de la iglesia nuestra, molestoso, ¿cierto? Uno tiene la promesa que dijo el salmista David: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y esa ha sido mi esperanza. He pasado, mire, yo doy gracias a Dios porque no he pasado, como dicen algunos, con muchas penas en el Evangelio, en el Señor. Mi camino ha sido de bendición, de alegría. He tenido buenas congregaciones, buenos hermanos, buena gente, ¿no? Y buenos hijos, ¿no? Y Dios ha sido conmigo, alabo a Dios por estos 46 años. ¿No es cierto? Dios nos bendiga. ¿No? Bueno, no es a eso a lo que vinimos, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cierto? Un aviso para la tele. El Señor Jesucristo, como siempre, trabajador, cumplidor, y mientras estuvo de día, dijo él, siempre voy a trabajar. Dios nos ayude. Que sea también nuestro pensamiento. ¿No es cierto? Que en algún momento no nos chantemos, perdona la palabra, ¿cierto? Sino que siempre, como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a todo, dijo: el día dura 24 horas, ¿cierto? Y no está hablando de un día, está hablando del día, ¿cierto? Que Él vino en los 33 años, los 4 años, 3 años y medio que estuvo, de eso está hablando. El día dura, ¿cierto? Y mientras dura el día, es necesario trabajar. Y durante este trabajo el Señor fue a hacer un trabajo que no le permitió a los discípulos. Él no le permitió a los discípulos. Cuando los mandó, le dijo a los discípulos: por camino de samaritano no iréis, en ciudad de samaritano no entraréis. Porque yo me ponía a pensar una vez, ¿por qué el Señor le dijo a los discípulos: en ciudad y en camino samaritano no entraréis? Porque, ¿sabe? Porque todo ahí en Samaria, como lo vamos a ver, era una potestad demoníaca. Y no cualquiera podía entrar a hacer el trabajo de la evangelización y de cambiar
el pensamiento de ese pueblo. Dios nos bendiga. Entonces el Señor no sé de dónde viene y el Señor está cansadito. Uno cuando está cansado, como ahora y hace sol, y hay mucho sol, siempre tiene sed. ¿Sí? ¿No es cierto? Siempre tiene sed. Y llega el Señor al famoso pozo de Jacob. ¿Es cierto que Jacob le regaló a su hijo José? Ayúdanos al Señor. ¿Es cierto? Y ese pozo tenía siglos. No, Dios nos ayude. Y se sentó el Señor junto al pozo, ¿cierto? Y el Señor tiene sed. Pero el Señor, si hubiera querido tomar agua, saca, pero está esperando, ¿no es cierto?, para tener un coloquio con una mujer. Dios nos llene su gracia. Llega una mujer con su cántaro y el Señor le dirige la palabra: mujer, tengo sed, dame agua. La mujer lo mira y dice: ¿qué se cree dentro de su ser? Si este es un judío, yo soy samaritana. Y la mujer samaritana tenía una orden de sus maridos de no conversar con los judíos, porque judío y samaritano no se podían ver. Esto tenía una historia larga, ¿no?, de contar, que esto parte desde el tiempo cuando se dividió, ¿no?, Israel, y se convirtió en dos reinos. El reino del sur, ¿no es cierto?, Judá, capital Jerusalén, y el reino del norte, Israel, capital Samaria. Los israelitas, ¿cierto?, de Jeroboam cambiaron todas las leyes, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no?, que habla el Señor en el libro de Reyes. Ellos cambiaron todos los estatutos que Dios mandó por Moisés. Ellos hicieron sus propias leyes. Ellos hicieron sus propios sacerdotes. Porque el que quería ser sacerdote venía donde Jeroboam y decía: yo quiero ser sacerdote, y lo ungían sacerdote. Pero la ley de Dios, ¿no es cierto?, decía que el sacerdote tenía que venir de la casa de Aarón. ¿O no? Sobre todo el sumo sacerdote tenía que ser de la familia de Aarón. Dios nos llene su gracia. Pero este hizo sacerdote a Pedro, a Juan, a Diego, a cualquiera, ¿no es cierto?, al trabajador de la construcción, al de la calle, no sé, a todos lo hizo sacerdote. Cambió los estatutos, cambió las leyes, hizo 2 becerros, puso en una ciudad que se llamaba Dan y otro puso en una ciudad que se llamaba Betel, ¿cierto? Y allí les dijo a los del reino de Israel: Israel, estos son tus dioses. Prohibió terminantemente subir a adorar a Jerusalén. Y ellos empezaron a adorar, ¿cierto? Empezaron a adorar. Desde entonces empezaron a adorar a 2 animales. Ayuden al Señor. Imaginen un ser humano, mire cómo le digo, un ser humano adorando a un animal. Mire, la locura satánica está desatada hoy día. Veíamos en televisión, ¿cierto?, la adoración a los ratones. No sé si usted lo ha visto. Un tremendo templo, más grande que esto, lleno de pilares. Y entran los adoradores de los ratones, de los guarenes. Entran con unos platos con leche y los ponen por todas partes. Y cuando los ratones toman, ellos en su gloria a tomar donde tomó el ratón. Yo no sé quién es más animal. Dios nos llene de su gracia. ¿O no, hermano? Pastores, ¿me entiende? Dios nos llene de su gracia, nos bendiga el Señor. ¿Cierto? Que nos ha dado esta luz. Y la mujer está en tiniebla. Y le dice al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí,
que soy tu enemiga, que te dé agua. El Señor le dijo, mujer, si tú supieras, ahí está, el gran amor de Dios. Esa es la ignorancia que hay en el mundo. Amén. Esa ignorancia está vigente. Si tú supieras, ¿quién es el que te dice dame agua? Si tú supieras. ¿Quién es el que te dice dame agua? Si tú supieras. Gracias a Dios que nosotros sabemos. ¿Quién nos ha abierto los ojos? ¿Quién nos ha tocado? Y hoy día sabemos para dónde vamos. Porque si hay alguien que sabe para dónde vamos, la gente dice no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Y la Escritura dice claramente quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Sí o no, mis pastores? ¿Sí o no? ¿Usted sabe para dónde va o no? Y no va para ninguna parte mala. Solamente está esperando que el Señor le diga como Juan, sube acá. Amén. Dios nos llene de su gracia. Cuando el Señor le diga a usted, sube acá. ¿Sabe cuánto se va a demorar usted? Nada, pues. Dice Juan, inmediatamente estuvo delante del Señor en el cielo. Bendígalo, Señor. ¿Cómo tú, siendo judío, me pidas a mí de beber, que soy mujer samaritana? El Señor le dice, si tú supieras, ¿qué te dice? Dame beber. Tú le pedirías. Tú le pedirías. Y Él te daría agua que salte para vida eterna. El que toma de esta agua, de este pozo de José, porque siglos, imagínense, siglos están tomando agua de este pozo de José. Siglos, no ahora nomás, siglos están tomando agua de este pozo de José. Pero todos han vuelto todas las tardes, todos han vuelto todos los días. Todas las mujeres samaritanas con el cántaro, cántaro para arriba, cántaro para abajo, quizás cuántos cántaros se quebraron durante los tiempos, ¿cierto? Y la mujer le dice, Señor, ¿de dónde tienes agua? Esto es lo que nosotros conocemos en el mundo como la revelación de Dios. Porque los que creen es porque han tenido lo que se llama la primera fe, la fe para creer. ¿O no, hermano? ¿No es cierto? La fe para creer. Y nos ha sido abierto el entendimiento y hemos creído y ahora sabemos. ¿Cierto que el Señor tiene agua que salta para vida eterna? Amén. Salta para vida eterna. ¿Por qué salta? ¿Cierto que es como la escalera? La escalera de Jacob, ¿no es cierto? Subía y bajaba desde el cielo hasta la tierra. Y eso está diciendo, ¿cierto? Que un hombre también el día de mañana iba a subir por esa escalera que se llama Jesús para llegar hasta el cielo mismo. Bendito sea el Señor. No tienes con qué sacarla. Hermano, el pozo es hondo. No tienes cordel. Oiga, qué ridículo es el ser humano ante Dios. Ridículo el ser humano ante Dios, ridículo. No tienes cordel. ¿Y para qué necesita cordel el Señor? Si Él es el que hizo el agua, la fuente de las aguas, el que hizo los mares, el que hizo los ríos, el que llama las aguas y sobre la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Amén. Jehová es su nombre. Y ahí está la mujer y empieza el Señor a conversarle y hay una disputa, ¿cierto?, entre la mujer y el Señor. Más bien la mujer disputa, no le cree al Señor. Y el Señor al final, ¿no es cierto?, el Señor al final le dice, mujer, anda y llama a tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Jesús le dijo, esto lo dice con verdad, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando el Señor habla y descubre al ser humano, el ser humano tiene que reconocer que el Señor es profeta. ¿Sí o no? Y cuántas veces en una predicación cualquiera, de cualquier hermano, algo ha hablado el Señor y lo toca a usted y dice, el Señor es profeta. Porque sabe lo que usted tiene. El Señor sabe lo que piensa.
¿O no? El Señor sabe cuáles son sus cosas escondidas, ¿o no? El Señor sabe cuáles son sus secretos, ¿o no? Él lo sabe todo, ¿no es cierto? Él lo sabe todo y tiene compasión de nosotros. Dios nos llena de su gracia. La mujer le dice, no tengo marido. Yo voy a decir una cosa, la palabra de Dios en el libro de Isaías le dice al pueblo, yo soy tu marido, yo soy tu marido, Jehová es mi nombre. Dios nos llene de su gracia. Entonces, nosotros aunque seamos hombres, ¿no es cierto?, varones, machos, tenemos que reconocer que tenemos un marido. Porque el marido es señal de provisión. Amén. El marido es señal de provisión, ¿cierto? Y todo lo que nosotros tenemos viene como provisión del cielo. ¿O no lo creemos? Pablo se lo dice a los atenienses, ¿no es cierto?, cuando se lo conversa en el capítulo 17. Él el que da todas las cosas. Él el que marca el orden de los tiempos. Él el que ha marcado los límites de nuestra habitación. O sea, te quiere decir que ninguno se muere antes que llegue el día que Dios marcó. ¿Y cuándo ese día? ¿Cuándo lo marca? Cuando somos embrión. Por eso estamos muy bien nosotros cuidando, ¿no es cierto?, a los bebés no natos. Porque el Espíritu de Dios está en ellos desde que son embrión. Dios nos llene de su gracia. No se le olvide que Dios tuvo noticias y le dio noticia a todo el mundo de ese par de mellizos que hubieron. ¿Cierto? Dice que él, ¿no es cierto?, amó a uno y aborreció al otro, aún antes que fueran. ¿Estamos o no? Porque Dios conoce todo. Así que la vida del ser humano empieza en el embrión. Como dice el Señor Jesucristo hablando en forma velada en un salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios, ¿cierto?, vio al Cristo cuando fue concebido por el Espíritu Santo y fue embrión. Dios nos llene de su gracia. Y de ese embrión nació ese gran Salvador, ¿no es cierto?, que bajó del cielo a depositarse en una mujer virgen, sencilla como la Virgen María. Dios nos bendiga. Entonces, cuando nosotros miramos el pasaje que dice Dios, yo soy tu marido, Jehová es mi nombre. La mujer, ¿no es cierto?, si miramos la palabra del Señor, la mujer viene el Señor hablando en un sentido figurado, ¿cierto?, a la mujer, porque ella está representando a Samaria, ¿cierto? Ella en ese momento es la representante de Samaria ante el Señor. ¿Y qué pasó con Samaria? No se olvide, de nuevo decimos, los samaritanos, ¿cierto?, se apartaron de Dios. Y si usted mira la palabra del Señor, ¿cierto?, dice que Dios llegó el momento en que se aburrió de todas las cosas que hicieron malas. La palabra de Dios nos habla de una mujer, ¿no es cierto?, que se llamó Ahola. ¿La ha oído? De Ahola y de Aholiba, ¿cierto? Ahola representa a Samaria, ¿no? Y Ahola significa, ¿cierto?, tabernáculo de ella, tabernáculo de ella. ¿Por qué tabernáculo de ella? Porque en ella no está el tabernáculo de Dios, ¿cierto? El tabernáculo de Dios no estaba en ella porque ellos hicieron sus propias leyes, ¿cierto? En cambio, en Aholiba, ¿cierto?, significaba mi tabernáculo en ella, porque Dios siempre estuvo con Judá, ¿cierto? Porque el cetro de Judá nunca fue quitado hasta que apareció Cristo el Señor. Dios nos llene su gracia, nos bendiga el Señor. Entonces, cuando esta Ahola, ¿cierto?, que el profeta Ezequiel recibe palabra de Dios con respecto a Ahola, ¿no es cierto?, a Samaria,
¿no? Al reino Samaria, ¿cierto? Le enrostra, desde que estabas en Egipto me fuiste infiel. Cuando eras mía, fornicaste allá en Egipto. En Egipto apretaron tus pechos virginales. Está hablando que ella se entregó de lleno a la adoración de dioses y fornicó con otro marido que no era Dios. Amén. Un otro marido que no era Dios, fornicó con otro. Y más encima le enrostra. Hiciste pasar tus hijos por fuego. Los hijos que habías tenido para mí, dice, los hiciste pasar por fuego, los quemaste. Y más encima, aparte de eso, que los quemáis, después en la tarde entráis a mi templo a adorar, habiendo hechas cosas tan re malas. Entonces, Dios le mandó a Ola, el reino Samaria, le mandó un castigo, ¿cierto? Dice que Dios lo sacó y no como volvieron, ¿no es cierto?, los de Judá, que fueron a cautividad. Fueron a cautividad porque viendo lo que Dios hizo con Samaria, ellos no se arrepintieron, hicieron cosas iguales, no había diferencia. Pero Dios tuvo misericordia de Judá y los llevó a la cautividad hasta 70 años, solamente hasta los 70 años. Y a los 70 años los devolvió a su lugar, los bendijo y le sacó los ídolos. Le sacó los ídolos, ya el pueblo volvió sin ídolos. Pero dice que cuando Dios sacó a Samaria de su presencia, dijo Dios, sácalos de mi presencia, sácalos de mi presencia. Y dice que los sacó hasta el día de hoy. O sea, ellos no volvieron. Dios nos llene su gracia. Cuando estamos hablando de esta mujer samaritana, ella seguramente, de acuerdo a la historia, seguramente ella no era del pueblo de Israel. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Aquí encontramos los 5 maridos de la mujer. Dice, dice, los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Jehová quitó a Israel delante de su rostro, a los samaritanos. Como él lo había dicho por medio de todos los profetas, su siervo Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. O sea, no volvieron. Dios nos llene de su gracia. Y cuando el rey de Siria se llevó cautivo a todos los samaritanos, él colonizó las tierras de Samaria con gente de 5 naciones. Mire lo que hizo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria los extranjeros. ¿Se acuerdan de esta mujer que encontramos aquí? No tenía origen, no tenía origen del pueblo real de Israel, sino que era una samaritana que había sido trasplantada a ese lugar. Pero como estuvieron años viviendo, era una samaritana desde el otro punto de vista, ¿no es cierto? Dice, y aconteció, pero cada nación, de las 5 naciones que trajo el rey de Asiria, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos que tenían los samaritanos. Los pusieron en los lugares altos, donde adoraban a los ídolos los samaritanos, que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. 5 naciones. Entonces dice, los de Babilonia hicieron sus dioses. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Niblai y Tartac. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego. Ahí está la mujer, era del origen de Sefarvaim. Y ahí dice, y los de Sefarvaim sacrificaban para ellos los templos de los lugares altos. Mire esta contradicción. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
que usted no puede amar a dos dioses. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando miramos, dice la palabra de Dios, que la mujer le dijo al Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo, en realidad dice, no tengo marido, pero 5 maridos tuviste. O sea, desde el tiempo, ¿no es cierto?, de la colonización de las 5 naciones en Samaria, todos los ídolos de esas naciones fueron los maridos, ¿no es cierto?, o según lo que ellos pensaban, que eran los que le proveían las cosas. Y sé que el único proveedor es Dios. Dios nos llene su gracia. No hay otro proveedor. Dios te provee siempre. Dios te provee siempre. La misericordia del Señor sea tu provisión. Donde quiera que vaya, el Señor te está esperando, lleno de provisión. Entonces, dice, el Señor le dice, 5 maridos has tenido, porque nunca los samaritanos adoraron a Dios, sino que adoraron a esos 5 maridos. Por eso digo, dice la palabra de Dios hablando de los maridos, yo soy tu marido, ¿cierto? Dios nos llene su gracia. No hay otro proveedor. Dios te provee siempre. Dios te provee siempre. La misericordia del Señor sea tu provisión. Donde quiera que vaya, el Señor te está esperando, lleno de provisión. Entonces, dice, el Señor le dice, 5 maridos has tenido, porque nunca los samaritanos adoraron a Dios, sino que adoraron a esos 5 maridos. Por eso digo, dice la palabra de Dios hablando de los maridos, yo soy tu marido, ¿cierto? Es claro, él dice, yo soy tu marido, Jehová es mi nombre, Dios nos llene su gracia. Por lo tanto, ¿cierto?, toda la provisión que tenemos nosotros debemos alzar las manos al cielo y darle gloria a Dios por nuestro marido. Amén. Porque de verdad nosotros tenemos el verdadero marido. Ella tenía 5 maridos tuvo, y el que ahora tenía no es su marido, porque los 5 maridos estos, ¿cierto?, eran los ídolos a los cuales ellos glorificaron, dejando de lado la misericordia de Dios. Y cuando dice, y el que ahora tiene no es tu marido, la palabra de Dios es clara. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, ¿cierto? Le habla a la mujer samaritana a Jesús. Vosotros sí que en Jerusalén es necesario adorar, vosotros adoráis en este monte. Ellos estaban adorando, la mujer, el que ahora tenía, igual que el otro, no era su marido, porque este monte, ¿cierto?, era el monte Gerizim, y el monte Gerizim no tenía poder para darle de comer a la mujer, ni para darle salvación a nadie, sino que ella se aprovechó, porque en los tiempos, ¿no es cierto?, de Moisés, Dios escogió 2 montes, el monte Baal para las maldiciones, y el monte Gerizim para las bendiciones. Entonces, estos escogieron, ¿cierto? Pero escogieron, eran para las bendiciones, para decir, bendito, ¿cierto?, el que pusiere todo esto y lo pusiera por obra, ¿cierto? Su camino será de bendición, no le faltará nada, será bendita su Alteza Amasar, será bendito el carro del supermercado, todas las cosas, ¿no es cierto? Será bendito. Y ellos adoraban eso, tergiversando el concepto. ¿Me doy a entender? Tergiversando el concepto, porque Dios no había dicho que adoraran ese monte, sino que en ese monte aclararan las situaciones, ¿cierto? Que el que pusiera por obra la palabra de Dios sería bendito. Sería bendito en el campo, en la ciudad, en su entrar, en su salir, sería bendito. Pero al revés, los que estaban en el monte Baal serían malditos si no hacían las cosas. Y esta mujer escogió lo del bendito. Y entonces le dice, el que ahora tiene no es tu marido, porque todavía, en ese momento de Jesús, todavía la mujer estaba adorando en el monte Gerizim. Dios nos llene su gracia. No, el monte Gerizim es una tierra que Dios formó, pero Dios no es comparable con una tierra, con un monte, con un cerro, con una calle. Dios es Dios y no hay más. Amén. Dios es Dios y no hay más. Él es el que bendice. Él es el que salva. Él es el que sana. Él que llena de gracia. El que bendice tu vida.
de modo que te rejuvenezca. Él te toca, te sana, te bendice. Todo lo que manejas tú en tu casa, la chequera, el coche, la casa donde vive, la comodidad, el califón, el agua caliente, el agua fría, viene del marido. ¿O no, hermano? ¿De dónde cree usted que viene? Viene del marido. Bendito sea nuestro marido. Cristo es nuestro marido. Amén. No hay otro marido como Cristo. Habrá mujeres que tendrán un buen marido, como yo con mi señora. Dios nos llene su gracia. A mí cuando me pregunta, ¿y cómo está la pastora? Yo digo, ¿cómo está? Pues se casó conmigo. Humilde, ¿eh? Dios nos llene su gracia. No, bueno, de verdad que también estamos juntos 60 años. 55 casados y 5 de pololeo, sin cambiar. Nunca me he ido de la casa. Nunca me he arrancado. Le doy la gloria a Dios. Porque mi marido me ha sabido guiar. Amén. Mi marido me ha sabido guiar. Él me ha dicho, Enrique, por aquí no. Enrique, por aquí sí. Y yo he seguido sus pasos. Y la palabra de mi Dios me dice que yo voy a ser bendito en el campo. Que voy a ser bendito en la ciudad. ¿Y quiere que le diga una cosa para terminar? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo he sido bendito. Dios me ha bendecido. Mis caminos han sido bendecidos. Mis caminos. Y los que, mire, usted le puede preguntar a los hermanos Zorronaya. Y los que caminan conmigo, siempre mi pastor han sido bendecidos. Porque yo le he enseñado la palabra de Dios. Le he enseñado, yo no soy un predicador. Solamente me paro y le explico, está aquí, está allá, está aquí. Y viera usted cuánta gente bendecida en la iglesia. Cerro Navia es un lugar pobre. Pero saben, nosotros estamos llenos de profesionales en Cerro Navia, llenos de profesionales. Gloria a Dios. La gloria al Señor. Dios nos bendiga. No se lo olvide. Usted tiene un marido, aunque sea un machote, de pelo en el pecho, y tenga un buen lagarto. Amén. Hay uno que está por sobre todo. Si algo tiene, ha caído de arriba. ¿Lo cree o no? ¿Lo cree? ¿Tiene algo? ¿Le ha ido bien? Viene del marido. Amén. Viene del marido. ¿Cierto? Y viene del verdadero marido, porque nosotros tenemos el verdadero marido. Para el Señor la honra y la gloria. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Oramos todos a nuestro Dios.